Mil gracias a Red Papás, a todo su equipo. Mil gracias al doctor Manuel Pacheco con todo su equipo. Y cada que veamos un niño sin un vapeador en la mano y a un adulto siendo más consciente de un cigarrillo electrónico, vamos a sentir muchísima satisfacción. Yo voy a apagar la cámara y el micrófono, pero voy a estar escuchándolos. Listo. Claro que sí, doctora Hurtado. Antes de que se vaya, doctora, nuestro reconocimiento, porque lo dijimos hace un rato, el esfuerzo, y como usted lo mencionó, 7 años o un poquito más llevábamos trabajando, así que todo el reconocimiento a su liderazgo en este proceso. Y sumarle también ese valor, porque sabemos de la presión que ejercen estas industrias, estos comercializadores. Usted realmente es una mujer muy valiente. Muchas felicitaciones y muchas gracias por llevar esa bandera. Lo que todos los que hicimos estábamos al lado era acompañándola, pero sin su valentía, sin su determinación, sin su claridad, que no podía ceder a esos intereses, hoy no estaríamos acá. Muchas gracias, senadora. Está a punto de firmarse una ley que le pone el tate quieto al vapeo en Colombia, que básicamente lo regula por primera vez después de casi 10 años de su llegada a Colombia. Vapeadores, cigarrillos electrónicos, por ejemplo, ya no podrán consumirse en lugares públicos, tendrán restricciones para su promoción y comercialización, no se podrá vender a menores de edad. Es sin duda una ley que, a falta de su conciliación y su firma por parte del presidente, va a cambiar todo este problema de salud pública que se estaba generando alrededor de este tema, que se ha advertido, incluso ya se habían documentado muertes por vapeo, asociadas al vapeo en Colombia. Hoy vamos a hablar de este tema saludable y tenemos a 4 invitados muy especiales. Estamos en primer lugar con la doctora Norma Hurtado, senadora de la República, autora de esta ley que está a punto de firmarse. Estamos también con Carolina Piñeros, directora de Red Papás, y con el doctor Manuel Pacheco, quien es internista, neumólogo, también hace parte de ASO Neumocito. Bienvenidos todos. Vamos a explicarle a la gente de qué se trata esta regulación para los vapeadores y también por qué es considerado ya como un hito en la salud pública colombiana. Mientras tenemos de vuelta a la doctora Hurtado, yo quiero empezar con Carolina Piñeros, que también ya tenemos a la senadora. Senadora, felicitaciones porque este es un logro para la salud pública colombiana y usted estuvo, y me consta, desde hace muchos años dando la pelea en el Congreso para que esta ley fuera una realidad. Estamos cerquita, estamos ya casito. A 2 pasos. ¿Cómo se siente hoy? ¿Cuál es un poco la sensación personal desde esta, entre comillas, batalla por la salud pública que usted viene librando desde hace muchos años? Bueno, primero que todo, muy buenos días. Quiero hacer un reconocimiento a Carolina, quiero hacer un reconocimiento al doctor Manuel Pacheco, a todo ese grupo técnico y científico que nos ha acompañado durante cerca de 7 años. Es que son cerca de 7 años y quiero hacer un reconocimiento muy especial a mi compañero José David Name. José David fue quien impulsó el primer proyecto que se hundió en la plenaria de la Cámara, que no fue agendado para darle el último debate en ese diciembre del 2019, donde las frustraciones, las lágrimas, pues hoy las cambiamos por esa sonrisa que tiene Carolina allí en su rostro, por esa cara de satisfacción de nuestro querido doctor Manuel Pacheco y de todo su equipo también. Y bueno, Ronnie, hoy decirle a la comunidad de que estamos trabajando en beneficio de la salud pública, en beneficio de los recursos del sistema de salud colombiano y ponerle freno a algo que se ha vuelto común, a algo que hace parte como del diario vivir en un taxi, en una buseta, en un restaurante. Vemos a jóvenes a muy temprana edad con un elemento en sus manos, como digo yo, botando un vapor que no sabemos qué contiene. Y eso es de lo que vamos a hablar ahorita, porque el doctor Pacheco y Carolina me van a ayudar a contarles a los padres de familia que vamos a sensibilizar con este programa es que tiene más de 15.000 sustancias que no están registradas ante el INVIMA. Y el INVIMA es la entidad que nos dice qué es permitido para la salud y qué no es permitido en Colombia. Bueno, doctora Norma, yo escribía el otro día en Twitter que quién nos defendía porque uno prende la radio y hay publicidad, hay publicidad de vapeadores. Abre una app de compras y hay publicidad de vapeadores por todas partes. Va a un centro comercial y hay stands donde venden vapeadores y cigarrillos electrónicos. Y al final fue el Congreso. Es el Congreso el que está a punto de protegernos de eso. Usted decía ahorita detrás de cámaras que muchas veces no es tan rápido y tan fácil ni tan bueno como se quisiera.
desde lo personal, como congresista, digamos, ¿qué mensaje se le puede dar a la gente que por fin estamos a punto de tener esta regulación? Bueno, lo que le podemos decir a la gente es que el Congreso escucha, es que hay un grupo importantísimo de congresistas que dialogan con la gente, que se sientan a entender las diferentes problemáticas que hoy tiene la sociedad colombiana, que el Congreso produce leyes como esta, una ley que blinda a nuestra juventud de todo este proceso de consumir elementos que no están regulados en nuestro país y que a partir de esa escucha, de ese entendimiento, de ese diálogo, de esa concertación, salen leyes como esta. Una ley básicamente ligada a que nuestra juventud entienda lo que está pasando y que los padres de familia que aún tienen control sobre sus hijos menores de 18 años actúen de manera acertada, pero sobre todo informada. Red Papás ha hecho un gran trabajo, muchos amigos que están en pro de la juventud han hecho un gran trabajo y bueno, Carolina puede ampliar mucho más lo que han sido estos casi 8 años de trabajo. Doctor Hurtado, yo quiero aprovechar, digamos, su tiempo, agradeciendo que pudo atendernos porque sabemos que es una mañana movida. Expliquemos rápidamente qué cambia, qué va a cambiar. Si yo hoy vapeo, ¿qué me va a cambiar? Bueno, no, lo primero es, vamos a hacer una retrospectiva. Hace 15 años, un grupo muy importante de las sociedades científicas, de los defensores de los derechos de los consumidores y de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, acompañaron a Dilian Francisca Toro en un proyecto de ley que se creía imposible aprobar en Colombia. Imagínense, hace 15 años. 2009 y fue la ley 1335. Esa ley es la ley antitabaco, una ley que tuvo muchísimas presiones, al igual que las tuve yo en esta actualización, y con ellos construyeron un documento, que es esa ley 1335, que recoge todo lo que está en el convenio marco de lucha contra el tabaco. Y, o sea, no solamente Colombia tiene una ley, sino que hacemos parte de los países que luchan diariamente contra el tabaco. Y en esa ley se regula dónde se puede fumar, cómo puede salir la propaganda, en dónde no debe salir propaganda del tabaco y también regula en la cajetilla, que la cajetilla tenga el 50% de advertencia de que es nocivo para la salud y una serie de elementos que nosotros trajimos a tiempos presentes. Nos reunimos todos. Ay, les quiero contar algo que es maravilloso. Yo ayer tenía preocupaciones, pero en el Congreso hay 3 proyectos más de regulación de vapeadores. Está el del doctor Peinado, al representante Peinado, a quien también le rindo hoy un homenaje, porque también ha luchado con Carolina por esta regulación. Y está también otro de la doctora Milene Jaraba, de Sincelejo, la representante a la Cámara, que también pretendían por una de las vías regular lo de los cigarrillos electrónicos. A mí al final del ejercicio no me importaba cuál llegara, pero que llegara. Siempre fui clara, lo que pasa es que el de José David y el mío iban más adelante. Entonces, Ronnie, para resumir esa respuesta, es traer la ley, que es una ley muy bien elaborada, una ley que tiene los controles necesarios, la trajimos a tiempos presentes para que ese cigarrillo electrónico que parece inofensivo, pero que contiene mucha nicotina y también genera mucha adicción, de eso va a hablar ahorita Carolina, ese cigarrillo electrónico moderno, antes teníamos teléfono fijo, ahora tenemos celular. Esa ley la trajimos a tiempo presente y cubrimos este flagelo que son los cigarrillos electrónicos y los vapeadores. Se argumentaba y se sigue argumentando que los vapeadores deben tener una ley totalmente independiente, totalmente aparte. Pues dijimos que no, porque igual ya evidenciamos la adicción, ya hay evidencia científica también del daño en el sistema respiratorio. Es más, tenemos videos de jóvenes hospitalizados, jóvenes no solamente de México y Estados Unidos, sino también jóvenes colombianos que han estado ya en una situación crítica frente al consumo de estos vapeadores y adicionalmente también digamos que lo catalogamos como un elemento hacia donde migró el cigarrillo de combustión o el cigarrillo que conocemos todos, los que somos mayorcitos de 45, que es el cigarrillo de nuestros tíos, abuelos y papás. Entonces, ante eso,
decidimos en nuestro equipo con José David meter todo en un solo paquete. Y lo logramos, y aquí estamos. Restricciones a menores de edad, restricciones en la publicidad, restricciones en dónde se pueden consumir los vapeadores. Claro, el vapeador no te genera el mismo malestar que te genera el cigarrillo de combustión. Entonces tú puedes estar en un restaurante consumiendo vapeador, pero resulta que el que está al lado está recibiendo las mismas moléculas, y eso lo explicará mejor el doctor Manuel Pacheco. Las mismas moléculas que él está consumiendo, el señor de al lado también las está aspirando. Entonces, doctora Hurtado, si le parece, hacemos una serie de preguntas de sí y no. Entonces, con esta ley, una vez se apruebe, ¿no? Dependiendo también de cómo salga la conciliación, ¿puedo fumar en un bar o un restaurante? ¿Puedo usar cigarrillo electrónico o vapeador en un bar o un restaurante? Ya no. ¿Puedo escuchar en radio una publicidad sobre vapeadores o cigarrillos electrónicos? No. ¿Voy a encontrar en un centro comercial stands que me vendan cigarrillos electrónicos o en una aplicación de ventas de comercio electrónico? No. ¿Qué va a pasar con los niños? Vamos a tener campañas de pedagogía con el Ministerio de Salud. Hoy lo hablé, esta mañana lo hablé, campañas de pedagogía que van a ir de la mano con el Ministerio de Educación. Vamos a tener una gran jornada pedagógica, una vez sea sancionada y una vez también, una vez esté sancionada y una vez esté reglamentada. Ya en el ministerio había fiesta anoche, Carolina. Sí. Todo, Camilo, Lorena, el ministro Urrego, el viceministro Urrego. Ya todo el mundo estaba feliz anoche en el ministerio. Pues doctor Hurtado, no, todo lo que me cuenta es muy bueno, porque creo que como pocas iniciativas recientemente se ha logrado un consenso desde muchas partes para sacar una ley o una iniciativa de salud pública adelante. Eso también es emocionante, que usted me diga que el ministerio, que la academia, que los senadores, que las organizaciones independientes se unieron para sacar algo que nos favorece a todos, pues es emocionante. Sí, de verdad, y yo me siento hoy muy tranquila. Quiero compartirle a tu audiencia, a la doctora Carolina, al doctor Pacheco, que lo sabe, porque con él converso frecuentemente. Dialogamos con todos, menos con las tabacaleras, ni tampoco con las personas que traen a Colombia los vapeadores, porque había sobre la mesa una posibilidad de que siguieran insistiendo en la reducción del daño. Y de eso también les habla el doctor Pacheco, de la reducción del daño, y esa reducción del daño no es tal. Sigue siendo una adicción, ahora que tenemos tantos problemas de salud mental, y sigue perjudicando el sistema respiratorio, y bueno, a pesar de la transformación de tabaco calentado, siguen presentándose evidencias científicas. Entonces, si esa era la carta que había sobre la mesa, pues no había diálogo con Norma Hurtado. Bueno, doctora Hurtado, ya les doy ahorita paso a la doctora Piñeros, al doctor Pacheco. Muchas gracias ahí por esperar pacientes. ¿Cuándo se podría tener en rigor o en pie o en firme esta regulación? Es decir, desde el próximo año, dependemos obviamente de la conciliación y la firma, pero esto entraría en vigor ¿cuándo? Sí, o sea, una vez sancionada por parte del señor presidente. La conciliación esperamos que no demore más de 20 días. Ya mi equipo de trabajo está ayudándonos en Secretaría General de Cámara. No pasamos más de 20 días y se va a sanción presidencial, y en sanción presidencial están siendo muy rápidos con las leyes, y más o menos estará sancionada, yo creo que un mes después de haber sido radicada. O sea que este año tenemos ley. Hay un artículo que habla de que su implementación se hará a partir de un año después. Ese fue un artículo de último minuto radicado y fue aprobado. Vamos a analizarlo en la conciliación y bueno, vamos a arrancar muy rápido con todo este proceso. Bueno, pues doctor Hurtado, muchas gracias. Sabemos que el tiempo es contado, que es una mañana movida para ustedes. De nuevo, felicitaciones por sacar adelante esta iniciativa. Ya, bueno, estamos cerquita, dos pasitos. Mil gracias a Red Papás, a todo su equipo. Mil gracias al doctor Manuel Pacheco con todo su equipo, y cada que veamos un niño sin un vapeador en la mano y a un adulto siendo más consciente de un cigarrillo electrónico, vamos a sentir muchísima satisfacción. Yo voy a apagar la cámara y el micrófono, pero voy a estar escuchándolos. Listo. Claro que sí, doctor Hurtado. Antes de que se vaya, doctora, nuestro reconocimiento, porque
Lo dijimos hace un rato, el esfuerzo y como usted lo mencionó, 7 años o un poquito más llevábamos trabajando, así que todo el reconocimiento a su liderazgo en este proceso. Y sumarle también ese valor, porque sabemos de la presión que ejercen estas industrias, estos comercializadores. Usted realmente es una mujer muy valiente. Muchas felicitaciones y muchas gracias por llevar esa bandera. Lo que todos los que hicimos, estábamos al lado, era acompañándola, pero sin su valentía, sin su determinación, sin su claridad, que no podía ceder a esos intereses, hoy no estaríamos acá. Muchas gracias, senadora. Bueno, pues emocionante. Muchas gracias de nuevo, doctora Hurtado. Levante la manito cuando quiera participar. Listo. Bueno, vamos con el doctor Pacheco, porque sabemos que también tiene compromisos. Carolina, bueno, eso ha sido mañana, pero es importante hacer esta pedagogía rápido. Doctor Pacheco, ¿cuál ha sido el papel, digamos, de los neumólogos, de Asoneumocito, también de la academia en acompañando todo este proceso? Y además, ¿qué es lo que ha dicho la evidencia sobre el uso de vapeadores y cigarrillos electrónicos? Pues bien, yo lo primero que quiero reconocer es que sí hay formas de hacer bien las cosas en el país, trabajando en grupos, oyéndonos realmente entre todos, podemos construir buenos elementos. Yo, digamos, de alguna manera represento algunas de las sociedades que trabajaron en este proceso, pero no solamente la Asociación de Neumología, que obviamente pues, por su naturaleza tratar las enfermedades respiratorias era una llamada natural al proceso, pero también está la Asociación Colombiana de Medicina Interna, la Asociación Colombiana de Oncología, Cardiología, Medicina Familiar, un grupo amplio de sociedades científicas. Nos unimos con sociedad civil, con Red Papás, en este liderazgo cuando empezamos con todo el proceso con la doctora Norma y el resto del equipo, a tratar de encontrar respuestas a esas preguntas técnicas o científicas que se requerían. Y voy a hablar de un tema que mencionó la doctora Norma en relación a cómo empezó esto. Pues esto empezó con una idea de que estos dispositivos servían para dejar de fumar, lo cual con el tiempo nos dimos cuenta que definitivamente no pasaba. Y fue tan rápido el hallazgo que la misma industria tabacalera cambió rápidamente su discurso y dejó de hablar de cesación del tabaco y nos empezó a transformar con un mensaje que ellos llamaron reducción de daño. Y reducción de daño tiene implícita la palabra daño, o sea que sí había daño, pero juegan con nuestro cerebro y nuestras ideas cuando nos hablan de reducción de daño, daño reducido, menor riesgo, entonces lo sentimos como algo tranquilo, pero cuando empezamos a ver la evidencia, pues resulta que eso no existe. Resulta que son tan peligrosos unos como los otros, realmente sí hacen daño. Antes de empezar la triste pandemia del coronavirus en Estados Unidos hubo un boom de una epidemia de algo que se llamó pulmón húmedo o daño pulmonar por los vapeadores. Y se empezó a desarrollar una cantidad de evidencia científica en relación a daño y a enfermedad. Voy a citar un estudio muy interesante colombiano del Grupo de Epigenética y Salud de la Universidad Javeriana, donde lograron identificar cómo la exposición a vapeo modificaba el ADN de las células, que sabemos que es como la fuerte de la célula, y empezaba a hacer unos cambios dentro de las células muy parecidos a los del cáncer por la exposición solo a vapeo. Es un estudio colombiano muy interesante y muy serio, y ya había un estudio en Estados Unidos que había visto cómo los ratones que se exponían tenían transformaciones en sus células a cáncer. Entonces, viene una evidencia muy clara de que esto no es libre de daño, esto puede ser peligroso, así que empezamos a trabajar en grupo, cada equipo a poner su información real, transparente sobre la mesa, y se construye pues todo este proceso que termina de fortalecer la salud pública en Colombia y protegiendo principalmente niños y adolescentes que son los que estaban expuestos en sus colegios a esto y que siguen expuestos, y es un gran reto, y lo estábamos comenzando con Red Papás, porque ahora el reto es transformar esto, quitarle la presión de una publicidad y de una exposición frecuente y educar a la población para que tome las mejores decisiones en su salud. Porque, doctor Pacheco, no era simplemente o no era suficiente con una regulación diferenciada, digamos, en términos desde la salud, ¿cómo podemos explicarle a la gente, sí, que era necesario que vapeadores y cigarrillos electrónicos ingresaran a la misma regulación del convenio marco antitabaco? Porque desde el punto de vista de sus efectos en salud, no hay diferencia. O sea, nos han querido decir que sí son diferentes, pero cuando miramos los daños que se producen, los daños a largo plazo y a corto plazo empiezan a ser parecidos. Inclusive los de corto plazo pueden ser más peligrosos, porque cuando una persona fuma, yo sé que ustedes conocen personas que le pueden decir que se fuman una cajetilla de cigarrillo al día. Eso puede pasar.
Pero resulta que muchos de los vapeadores llega un momento en que pierden el control de las sustancias, pueden estar vapeando todo el día e inducir un daño agudo del pulmón, porque no es eso, que es una cosa, no es solamente vapor, eso necesita unas sustancias químicas para tener el sabor, el aroma, para que realmente pueda vapearse. Entonces, esas sustancias químicas hacen daño. ¿Por qué no puede ser una regulación diferenciada? Porque realmente no son productos diferenciados hablando del impacto en salud. El impacto en salud era similar. Y hay un tema del que no se ha profundizado mucho, es el impacto al ambiente, porque estos productos, muchos son desechables, más plásticos o dispositivos electrónicos, más basura electrónica, los químicos y eso siempre sobran algo y eso contamina. Entonces tenemos un problema en mi salud individual, en la exposición a los que me rodean y el ambiente. Entonces no podíamos hablar de que había que hacer algo diferenciado, había que hacer algo real, consistente, que uniera la ley antitabaco de 1335 en la que ya hablaron con esta nueva ley de control de vapeadores. Yo creo que es una decisión inteligente y basada en toda la evidencia que existe hoy en día sobre control, riesgo y daño. Una última pregunta para usted, doctor Pacheco, agradeciendo también su tiempo. En su momento, con la ley del 2009, uno de los temas que más impacto causó en los fumadores fue la prohibición en espacios públicos, ¿cierto? Abiertos y cerrados. En este momento vamos a hacer lo mismo. ¿A qué están expuestas las personas que han recibido ese humo o ese vapor de segunda mano según la ciencia? Listo, entonces, hay evidencia de que la exposición a estos vapores en sitios como una cafetería, como un restaurante, también, si usted está ahí, pero usted no está vapeando o fumando, va a inhalar esas sustancias. Esas sustancias... Que se había vuelto lo más común, por ejemplo, en una discoteca, ¿sí? O sea, todo el mundo sacaba su vapeador y hágale. Correcto. Entonces usted finalmente terminaba expuesto a esas mismas sustancias. Ya las hemos mencionado, hay sustancias químicas, hay metales pesados, cadmio, plomo, dentro de esas sustancias. Yo creo que si uno le pone en la lista y le dice, venga, vamos a aspirar cadmio, plomo, metales pesados, usted diga, venga, no, esto es lo que voy a hacer. Pero como se lo pone en un dispositivo muy bonito, muy atractivo, pues probablemente cae en la tentación. Pero su vecino, su compañero esa noche de diversión, pues va a terminar inhalando esas sustancias. Y esas sustancias obviamente van a hacer daño porque ya tenemos estudios que sí es cierto que se depositan también en la parte interna de los pulmones. Menos que la del cigarrillo tradicional, sí, menos, pero resulta que han jugado también con esa parte de menos, haciéndonos entender que menos no es daño. Y resulta que menos no quiere decir que no haga daño. Es menor cantidad, pero lo suficiente para ser peligrosa. Yo a veces utilizo un ejemplo, no me gusta mucho usarlo porque es una referencia a algo violento, pero lo explica muy fácil, las armas de fuego. A las bares y a esas discotecas uno no puede entrar con un arma de fuego, ¿cierto? ¿Qué tal que alguien dijera, bueno, pero si entramos con un revólver con 2 balas, sí es bueno, pero si entramos con 6 balas, no. No es como lógico, no es coherente. Porque tenga menos no quiere decir que no es peligroso. Eso es lo que pasa con esas sustancias y ese vapor puede entrar a la persona no fumadora o no vapeadora y generarle daño progresivo con el tiempo. Un tema final. Aquellas personas que son consumidoras de cigarrillo electrónico, el sistema de salud colombiano y el Ministerio de Salud han desarrollado unos documentos que son la ruta para la cesación del tabaco en Colombia, porque eso se discutió que los pobres fumadores no tenían alternativa y no es real. Existe en Colombia un documento central que dirige el ministerio y está en el sistema de salud colombiano que se llama la regulación o las disposiciones para la cesación del tabaco. Entonces, los sistemas de salud tienen personal capacitado, debemos ampliarlo, es correcto, pero existe personal capacitado para apoyarlo si usted fuma o vapea y quiere dejar de fumar o vapear. No están solos, pueden buscar ayuda, que sus EPS tienen unos lineamientos dirigidos desde el ministerio para abordar la situación del fumador. Pues muchas gracias, doctor Pacheco, muy clara esa explicación muchas veces y hace parte también del posible impacto de esta ley. Es que no nos dábamos cuenta, seguramente estábamos muy expuestos sin darnos cuenta. Ahora vamos a tener un poquito más de conciencia frente a estos riesgos. Muchas gracias, doctor Pacheco, por su tiempo y por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación, reconocimiento del equipo y por supuesto a Red Papás. Porque, a ver, lo que yo les digo, o sea, se trabajó muy seriamente, muy articulado en grupos y el trabajo de Red Papás es un trabajo para reconocer, porque la transmisión, como desde la educación, los colegios y los padres podíamos apoyar esta idea
que se está volviendo un problema para los niños y los adolescentes, que son los que realmente están siendo capturados por estos productos y esta publicidad. Esperamos seguir trabajando adelante. Felicitaciones también, doctora Carolina, por sus esfuerzos y seguimos en contacto. Ronnie, muchas gracias por la invitación. Bueno, a usted, doctor Pacheco. A ti, doctor Pacheco, muchas gracias. Bueno, yo me quedo con Carolina entonces. Yo, pues obviamente con Carolina hemos hablado desde hace muchos años en varios temas y yo pocas veces recuerdo esa sonrisa así tan amplia. ¿Cierto? No me cabe, sí. Sí, estamos muy contentos porque un poco lo que pasa con estas cosas es que son imposibles, Ronnie. O sea, tú sientes que esto es David y Goliat, o sea, no vamos a poder, es muy grande, el monstruo que tenemos enfrente es muy grande, y por eso inclusive la senadora decía, veníamos trabajando otro proyecto de ley con el representante Peinado, porque decíamos, es tan difícil, te lo van a hundir, y tiene tantos momentos de frustración, entonces cuando tienes un momento de estos, es como, no lo puedo creer, todavía no lo puedo creer. Bueno, una historia de muchos años. Usted ha sabido dar muchas peleas también con poderosos. Creo que ese es su trabajo finalmente, Carolina. Pero cuéntenos un poco para entender cuál ha sido el papel de la industria en toda esta discusión en el Congreso. Sabemos que hace unas semanas hubo un intento de interferencia. Invitaron a unos congresistas a un evento en Suiza para entender un poco qué es lo que llega a hacer la industria tabacalera para evitar estas regulaciones. ¿Qué nos puede contar de eso? Sí, yo creo que además una de las cosas importantes fue haber podido evidenciar y vincular que era la misma industria tabacalera tradicional la que estaba detrás de esto, porque digamos muchas veces, Ronnie, se disfraza. Entonces son una organización que se llama SOVAPE, con los que quieren vapear, entonces todo este tema que nos contaba el doctor Pacheco de daño reducido, de verdad es bien difícil porque a veces no es tan claro, o sea, la industria está detrás, pero no es tan fácil ver qué está detrás. ¿Qué fue lo que pasó? Imagínate que cuando yo empecé en todo este trabajo, inclusive creo que de las primeras cosas que hicimos con los colegios de Red Papás fue recoger firmas para que saliera la ley del tabaco, y esa se hundió 25 veces, o sea, 27, o sea, es una cosa loca, y en ese momento cuando recogíamos esas firmas se podía vender cigarrillo tradicional a mayores de 15 años, no sé si tú te acuerdas. Una de las cosas que se logra inicialmente con la ley también es que fuera para mayores de 18, entonces un poco lo que yo digo es exactamente lo mismo, es decir, lo que pasa es lo mismo, son unos grandes intereses que llevan una cantidad de actores que confunden. Entonces, el gran valor de la senadora Norma, digamos, de todos los que empiezan a entender es escuchar una evidencia sin conflicto de interés, porque obviamente, digamos, estas personas tienen también unas asociaciones fachada, unos expertos, digamos que son una fachada, porque realmente ellos están apoyando los intereses, los estudios que están, y te acuerdas que con ley comida chatarra se nos vuelve casi una muletilla detrás de todo esto, es decir, libre de conflicto de interés. Y es muy importante que los senadores, los representantes, aquellos que tienen que tomar esas decisiones de salud pública, las tomen precisamente no atendiendo los intereses pues, de todas estas asociaciones y de todos estos intereses que, digamos que precisamente lo que buscan es esto. Y hay algo muy doloroso con cigarrillos electrónicos, que nos gusta más hablar más de cigarrillos electrónicos que vapeadores, porque vapeadores, parte de la trampa, Ronnie, es que nos hicieron creer que era vapear, era como un vapor inocuo. No son cigarrillos electrónicos. Esto es muy dañino para la salud, como nos lo han dicho las sociedades científicas, inclusive más. Inclusive, imagínate que hay una cosa súper compleja con todo esto. Y aquí es donde viene lo perverso de este asunto. ¿Quiénes son interesantes para estas industrias? Porque estos vienen con sabor a chicle, con sabor a kiwi, con sabor a... ¿Por qué, digamos, si unas peleas que nos quedan aquí en adelante, por ejemplo, son los vapeadores desechables, que son muy baratos? ¿A quién se le quieren vender? Precisamente, entonces todo esto que empieza como, esto es algo para dejar de fumar, que fue como la gran confusión en que caímos de alguna manera todos como sociedad, hay unos productos para dejar de fumar. Para nosotros en Red Papás, por ejemplo, fue
tremendamente evidente cuando regresamos de pandemia. Imagínate que hicimos las primeras, Red Papás se reúne con sus rectores al menos una vez al año y hacemos las reuniones en las ciudades con los rectores de Red Papás. En todas las reuniones de rectores de Red Papás del 2021 nos pidieron ayuda con los cigarrillos electrónicos. Para allá iba la pregunta, porque evidentemente ustedes tienen mucho más de cerca la realidad de lo que pasa en los hogares, en los colegios. ¿Qué tanto ha permeado el cigarrillo electrónico a nuestros niños y a nuestros jóvenes? Pues imagínate que un poco lo que pasó, lo que se encuentran los rectores, digamos, cuando los niños vuelven a la presencialidad, es que estaban vapeando, que sus papás y sus mamás no entendían que eso era dañino, que eso olía como rico, que entraban al cuarto, y pues unos niños que venían encerrados, que no tenían socialización, como que fue los videojuegos y los vapeadores fue lo que podían hacer, ¿no? ¿Y tú qué haces con un adolescente encerrado en casa? Entonces, ese fue, y la primera tarea que acometimos, digamos, después de esto fue apoyarnos precisamente en las sociedades científicas. Bueno, quisiera hacerle un reconocimiento a una persona que tú también conoces y que para Red Papás ha sido valiosísima en todo este proceso, que es Blanca Llorente, de la Fundación ANASH. Entonces, nos tocó empezar con la Universidad Javeriana también, es decir, empezar a montar, y me acuerdo que empezamos a hablar del cigarrillo electrónico como el caballo de Troya, que se nos metió adentro sin darnos cuenta, de verdad se metieron por la puerta de atrás y se metieron precisamente a las familias, se metieron a los colegios, un poco lo que hablábamos ahorita, y te quiero contar que en nuestro chat de Red Papás con los colegios, con las comunidades, los rectores, están realmente contentos y nos hacen las preguntas que tú me estabas haciendo. ¿Y qué pasa? Y lo van a poder seguir vendiendo porque es que a la salida de los colegios están. Claro. Están ahí, están en los parques, están en los centros comerciales a donde van las niñas y los niños, están en sus redes sociales. Es decir, casi que es imposible para un niño o una niña hoy. Es decir, casi que es heroico que un niño o una niña no vape, porque es que es muy difícil. Y con todo este tema de que esto es inocuo, que no pasa nada, que lo podemos hacer en cualquier parte, pues realmente es muy complejo. Te contaba por fuera, digamos, antes de empezar la grabación, que inclusive hemos venido hablando con el viceministro de Educación, porque él también ha recibido de sus secretarios de Educación esta preocupación. Es decir, hoy una preocupación latente para los colegios, para los rectores, para las familias es ¿qué hacemos con el cigarrillo electrónico? Entonces yo creo que por eso esto es una tan buena noticia, que nuestras comunidades la reciben muy bien y que la industria lo que estaba haciendo es realmente muy, muy mal. Claro, en este momento, parte de lo que pasó, y lo dijo la senadora, no solo era la industria tabacalera. Imagínate que hay unos nuevos actores en esta industria, que son los importadores. Hay una importadora particularmente muy grande en Colombia que creció muchísimo durante la pandemia, que tiene un mercado, entiendo que tiene como el 30-35% de mercado, porque nosotros pusimos una queja, una acción popular contra el Ministerio de Medio Ambiente, porque estamos detrás de la prohibición de la venta de cigarrillo electrónico de un solo uso, como ya es en muchos países, entre otros porque le hace mucho daño al medio ambiente, pero particularmente porque los cigarrillos electrónicos de un solo uso son los que más ponen en riesgo a las niñas, a los niños. Imagínate que puede valer entre 18.000 y 25.000 pesos. Eso es algo que entre varios niños, varios adolescentes, pone cada uno algo de su mesada y compran uno de estos, y como da como, se me olvidó cómo se llama, como 700, entonces digamos, porque además ellos comparten eso, es decir, claro, eso es un tema súper complejo. Entonces entender que esa industria hoy es la industria tabacalera tradicional, más estos nuevos actores que son los importadores de estos cigarrillos electrónicos que se venden, como decíamos, a la salida de los colegios. Carolina, que se evidenció la semana pasada, o las semanas pasadas, que la industria Philip Morris, invitó a 16 congresistas a Suiza, a su planta de productos novedosos, a conocerla. Nos enteramos, pudimos evidenciar, porque pusimos un derecho de petición y habían pedido permiso 5 congresistas para ir a Suiza. Logramos, pues, movernos muy rápidamente, denunciar esto públicamente. Esto no lo permite el convenio marco contra el tabaco, y parte de que estos cigarrillos electrónicos queden dentro de la misma regulación, dentro de las mismas legislaciones, son las mismas reglas, porque fíjate que son las mismas industrias también, y están detrás de las niñas y de los niños, porque esa es la población que a ellos les interesa. Eso lo demostraron incluso investigaciones periodísticas recientes, ¿no? O sea, al final algunas asociaciones que posaban como de consumidores, pues eran de importadores, de comercializadores y patrocinados o financiados por la industria tabacalera. Una última pregunta, Carolina. Si yo como papá tengo a mi niño, a mi joven,
¿cierto? Que ya está vapeando, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo actuar ahí? Sí, una de las cosas que buscamos es, y lo decimos también, lo decíamos desde siempre, digamos, con el cigarrillo tradicional, uno siempre tiene que decirle a los hijos, yo no quiero que tú fumes, yo no quiero que tú vapees y no quiero que lo hagas nunca. Es decir, creo que es también decirles, y hoy la tranquilidad que le podemos dar a las familias, es que inclusive ya la legislación colombiana reconoció el daño que tiene este producto. Entonces yo creo que el trabajo nuestro también en las familias es seguir diciendo, no quiero que vapees, no quiero que uses el cigarrillo electrónico, esto te causa un daño para la salud. Y creo que estas restricciones nos van a ayudar a todos, ¿cierto? Porque es una buena noticia para las familias, porque ellos pueden estar diciendo eso en casa, pero saben que él va a ir a la fiesta, que va a ir a la discoteca, y también va a haber unas restricciones. Recordemos también que gran parte de lo que ha sido en Colombia positivo el convenio marco contra el tabaco es que de pronto en las oficinas, inclusive en los aviones, en los teatros, todo el mundo podía fumar. Hoy en día no. Entonces también decirle a las familias, hoy la ley es una aliada suya para que no sea solo la voz del papá o de la mamá, o en el caso también de, sabemos que los rectores están diciendo no se puede, aquí no pueden vapear. Entonces eso empieza a ser un tema que empieza a ser para las niñas y los niños algo muy coherente, y es que todos los que me rodean me están diciendo lo mismo. Entonces, papás y mamás, sigamos diciendo, no quiero que uses el cigarrillo electrónico nunca, es muy dañino. Bueno, ese es el mensaje, ¿no? Porque al final queda la regulación, queda digamos, las nuevas medidas contra esto, pero hay una realidad, y es que muchos jóvenes ya entraron al mundo del vapeo, ¿no? Y eso será un tema de otra conversación. Mi querida Carolina, sí, señora, muchísimas gracias. Muchas gracias. Felicitaciones, Ronnie, de nuevo por este logro que es compartido, sí, que es fruto de un esfuerzo de mucha digamos, gente. De mucha gente, pero años. Que bueno, le confieso, a mí me sorprendió. O sea, cuando yo vi la noticia, yo dije, de verdad, porque como decían varios aquí, era como que eso es imposible, eso no va a pasar. No suelen ocurrir estas cosas, que yo creo que para muchos es una buena noticia. Ya podemos saber para quienes no es una buena noticia. Muchas gracias, mi querida Carolina. Muchas gracias. Un abrazo, Ronnie. Como siempre, Red Papás, Saludable, un espacio que está a su disposición, Carolina, para que hablemos de temas de salud. A todas las personas que vieron este episodio, la invitación es a compartirlo. Por ejemplo, si usted conoce a alguien que vapea, si conoce a alguien que está ya metido en ese mundo, pues compártale para que sepa lo que va a pasar y el riesgo que puede correr. Ya nos lo contaron bien los médicos acá. Así que muchas gracias, Carolina, muchas gracias a todas las personas que vieron esta emisión. La invitación es a suscribirse, activar las notificaciones y compartir este video. Muchas gracias a todos y chao, chao.